Si estáis viendo este vídeo, no os vayáis porque vais a descubrir una auténtica joya. Voy a hablaros de Perplexity, una aplicación que primero va a hacer que olvidéis Google para siempre y segundo, incluso si usáis o conocéis ChatGPT, va a hacer que lo sustituya casi por completo. En mi caso, prácticamente uso el 90% de las veces Perplexity y casi nada ya ChatGPT. Incluso soy suscriptor de ChatGPT Plus y creo que ya no merece la pena pagar, sobre todo con lo que están tardando en meter nuevas funciones. Así que ojo con Perplexity, os cuento todo a continuación. Bueno, nos metemos a la web de Perplexity, voy a haceros esta demostración en el Mac, pero deciros que Perplexity tiene versión también para iPhone y para Android, tiene aplicaciones propias, ¿de acuerdo? En fin, la interfaz de Perplexity es tal como la estáis viendo, muy simple, donde en la parte central tenemos un cajón para realizar nuestras búsquedas y en el lateral izquierdo tenemos una barra con diferentes secciones. La pestaña de inicio directamente nos redirige a esta página donde podemos iniciar la búsqueda. La pestaña Descubrir nos sugiere noticias que se han viralizado en las últimas 24 horas y que, bueno, Perplexity filtra para nosotros. Incluso dentro de pocas semanas van a añadir filtros por categorías para poder filtrar noticias que tengan que ver con deportes, tecnología, inteligencia artificial, en fin, lo que os interese. Y luego tendríamos la biblioteca, que es como nuestro historial de búsquedas o consultas que hemos hecho con la aplicación. Pero bueno, la biblioteca tiene un potencial tremendo, pero vamos por partes. Si nos vamos a la parte inferior de este menú, veis que al lado de mi nombre hay una flechita y si pincho sobre ella, se me activa la posibilidad de navegar en modo incógnito, que esto sonará porque más o menos es lo que podemos hacer con cualquier navegador. En este caso, Perplexity crearía hilos anónimos que no aparecen en nuestra biblioteca y que expiran pasadas 24 horas. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a explicar la razón por la que Perplexity en mi caso ha sustituido Google por completo. Me voy a la página de inicio y voy a hacerle la siguiente consulta. Le voy a preguntar cuáles han sido, pues en este caso, las fechas de los eventos de presentación de los iPhone de septiembre en los últimos 10 años. Y además le voy a decir que crea una tabla con la fecha exacta. ¿Vale? Le vamos a dar... Bueno, primero voy a copiar esto, lo vamos a enviar y ahora vamos a ver cómo en este caso va analizando los pasos que tiene que seguir para realizar la tarea. Primero está buscando en internet las fechas de los últimos eventos y luego está organizando la información y creando una tabla. Y aquí tendríamos las fechas de los últimos 10 años de los eventos de septiembre en los que Apple ha presentado iPhones. Y la verdad es que es bastante certero. Efectivamente, 9 de septiembre, 7, 12, 12, 10, 15, 14, 7, 12 y este 2024 ya sabéis que será el 9 de septiembre. Si yo me voy a Google y le hago la misma consulta, vamos a enviarlo, nos tendríamos que poner a navegar en un sinfín de páginas, ir viendo pues toda la información hasta que se adapte a lo que nosotros buscamos. Es una pereza y Perplexity lo ha hecho en pocos segundos. Voy a cerrar esta página y nos vamos a ir al inicio de nuevo, porque os quiero enseñar también otra función de Perplexity y por qué digo que puede sustituir a ChatGPT. Y es que aquí vais a ver que hay un botón que dice enfoque. Si yo lo pulso, puedo cambiar el funcionamiento de Perplexity. Yo ahora mismo por defecto tengo que todo lo que yo escriba aquí lo consulte con la web, pero podría decirle que busque en documentos académicos publicados, que revise y realice ecuaciones matemáticas para llegar a un resultado que yo le haya pedido. El modo redacción, que equivaldría al modo chat que tenemos con ChatGPT o chatbots de inteligencia artificial generativa. Vídeo, lo que hace es buscar nuestra pregunta en fuentes de vídeo, en este caso en YouTube. Y social, que lo que hace es buscar discusiones, sobre todo en foros o redes sociales. Entonces, si os parece, vamos a ponerlo en práctica. Yo en vez de buscar en la web, voy a buscar en foros lo siguiente. Y es nada más y nada menos qué opina la gente de o sobre Apple Intelligence. Vale, esperamos unos segundos y
Perplexity ya está empezando a buscar en foros, en este caso de Reddit, las opiniones de la gente. Las está organizando y nos va a hacer un resumen. Y aquí, como veis, me ha hecho un resumen de 4 puntos destacados sobre lo que está opinando la gente, ¿no? Incluso con un resumen final dice: aunque Apple Intelligence promete ser una innovación significativa en el campo de la inteligencia artificial, las restricciones iniciales en cuanto a disponibilidad y compatibilidad han generado críticas entre los usuarios. Sin embargo, muchos siguen confiando en la capacidad de Apple para mejorar y expandir esta tecnología en el futuro. Vamos con otro tipo de consulta. Para ello nos vamos a inicio y vamos a iniciar una nueva conversación. En este caso, yo podría utilizar el modo que se parece más a ChatGPT, ¿no? Que es el modo redacción, en el que yo no quiero que su respuesta esté contaminada por búsquedas en internet. Y le voy a adjuntar un documento, porque sí, con Perplexity también vamos a poder adjuntar imágenes, documentos, lo que sea, para poder recibir respuestas en base a ello. Yo, por ejemplo, voy a coger un documento bastante técnico, que la verdad tiene una jerga legal que no entiendo, y le voy a decir: ¿me puedes explicar en qué consiste? ¿Me puedes explicar en qué consiste este documento que no entiendo? Lo enviamos y ahora Perplexity lo que va a hacer es analizar el archivo que le he adjuntado y darme una respuesta en base a ello. Así que vamos a ver cómo lo hace. Vale, pasados unos segundos, aquí me está generando una respuesta sobre un documento que efectivamente tiene relación con los cumplimientos que hay que seguir cuando realizas pagos a través de Stripe y bueno, es como una auditoría de seguridad que es bastante técnica y que bueno, aquí Perplexity pues me lo ha explicado de forma resumida. Es un documento bastante amplio, no sé si son, pues lo voy a preguntar, ¿cuántas páginas tiene ese documento que te adjunté? Y así no miento, 14 páginas. O sea que me ha resumido en breves, pues eso, en breves instantes, un documento de 14 páginas, además con una jerga bastante técnica, nada mal. Nos volvemos a la pestaña de inicio porque ahora os quiero mostrar este botoncito que veis aquí, que a lo mejor os ha llamado la atención a varios de vosotros. ¿Qué es esto de Pro que podemos activar o desactivar? Bueno, la búsqueda Pro es una funcionalidad que está incluida dentro del plan de pago de Perplexity y que permite al modelo de inteligencia artificial poder hacer una búsqueda más profunda y sobre todo, digamos, como reanalizar los pasos que debe seguir para llevar a cabo la tarea que tú le pides. Vamos a poner un ejemplo. Si yo desmarco esto y le digo: ¿cuál es la evolución del precio de las acciones de Apple en los últimos 5 años? Voy a copiarlo para luego pegarlo. Ahora mismo está, digamos, el modo búsqueda Pro desactivado y como veis directamente me da una respuesta en base a una búsqueda rápida que ha hecho en internet y me lo pone pues de una forma que, oye, me podría valer, no tenemos por qué usar la búsqueda Pro. Pero vamos a hacer ahora lo mismo activando este botón y vais a ver cómo cuando yo active esto, la búsqueda Pro dice: búsqueda Pro, buscar la evolución del precio de las acciones, graficar la evolución del precio de las acciones. Es decir, es como que razona lo que le hemos pedido y lo planifica en varios pasos y nos da algo mucho más completo. Entonces, además de la respuesta, en este caso ha interpretado que quizás nos interesa ver una gráfica con la evolución de las acciones. Y lo ha hecho muy bien. Por cierto, si nos vamos un poquito aquí abajo, vais a ver que debajo de cada respuesta me pone GPT-4 Omni. ¿Qué es esto? Bueno, amigos, por esto digo que Perplexity puede sustituir perfectamente a ChatGPT. Para ello nos vamos a ir a los ajustes, que podemos, verlos desde este botoncito que tenemos en la parte inferior izquierda. Vale, estos son los ajustes de Perplexity, os los resumo rápidamente. Aquí tenemos los ajustes relacionados con la apariencia de la aplicación, el idioma, etc. Aquí tenemos nuestro avatar, correo electrónico, usuario. Y si nos vamos a las opciones de la versión Pro, ojo con esto, porque tenemos la opción de configurar el modelo de inteligencia artificial que queremos utilizar para nuestras respuestas. Y yo tenía seleccionado GPT-4o, es decir, yo tengo Perplexity, pero a la vez tengo el modelo avanzado de ChatGPT. Y además con un límite mucho mayor de consumo. Quiero decir, ChatGPT tiene un límite creo que de 80 mensajes cada 4 horas. Perplexity, si no me equivoco, son 600 mensajes diarios.
En fin, es una barbaridad. Por tanto, teniendo en cuenta que Perplexity lo podemos usar para búsquedas, para analizar documentos, para analizar imágenes, ahora os lo enseño. Tenemos la opción de utilizarlo como modo chat. En fin, podemos usarlo como queramos. ¿Por qué vas a pagar ChatGPT si puedes pagar por Perplexity? Y ojo, no solo tendrías acceso al modelo más avanzado de ChatGPT, GPT-4, sino también al de Anthropic. Tenemos los modelos de Claude, Claude.3.5 Sonnet o Claude 3 Opus, incluso modelos de código abierto en este caso, como serían Sonar Large y Sonar Huge, que bueno, están basados en el modelo de Meta, que es el Llama 3.1 de 405.000 millones de parámetros, y este es el de 70.000 millones de parámetros. En fin, una auténtica pasada. Y luego tenemos también el modelo de generación de imágenes, porque sí, ahora os voy a mostrar, pero con Perplexity también vamos a poder crear imágenes. Además, sin ningún tipo de límite como te imponen algunas plataformas de terceros. Tenemos el modelo de Playground, tenemos DALL-E 3, Stable Diffusion y el nuevo Flux.1, que es una pasada. Pero además, Perplexity nos permite configurar nuestro perfil para personalizar las respuestas que nos da nuestra aplicación en base a nosotros, en base a la información que nosotros le hemos dado previamente. Yo, por ejemplo, tengo aquí un perfil preconfigurado porque uso Perplexity principalmente para cosas de trabajo y le he dejado conocer que, yo me dedico a YouTube, que me dedico a hablar de temas relacionados con Apple, tal, y bueno, luego algunos detalles de ámbito un poquito más personal, ¿no? Que cuándo nací, dónde nací, cuáles son mis hobbies, etcétera. ¿Por qué? Pues porque muchas veces uso Perplexity para consultas que tienen que ver o bien con mi trabajo o bien con mis hobbies, y por tanto me interesa que conozca bien realmente la información que me interesa para que así, ya va filtrando todo lo que, pues me puede interesar y quita de las respuestas pues todo aquello que realmente me parece irrelevante. Una vez visto los ajustes y ya habiendo seleccionado ChatGPT como mi modelo de inteligencia artificial, más bien GPT-4 Omni, nos vamos aquí, nos vamos a ir al modo enfoque y vamos a hacer pues algunos ejemplos del modo que simula una conversación vía chat, ¿no? Que no tiene búsquedas por medio. Por ejemplo, le voy a decir algo que le podría decir al propio ChatGPT, como sería: dame 5 ejemplos o 5 consejos mejor para dejar de a ver si lo digo bien, procrastinar, ¿no? Procrastinar. Joder, creo que lo he puesto bien. Perdonad el lapsus. Vamos allá. Y aquí, automáticamente, en base a los conocimientos que tiene el modelo, ya me empieza a hacer una respuesta con los 5 puntos que, por lo que veo, pues son bastante correctos. Vamos a seguir la conversación. Le voy a decir: escribe 5 frases motivadoras para sacar mi trabajo adelante. Y aquí tengo 5 frases motivadoras. Por cierto, no os lo he comentado, pero también tenemos luego preguntas relacionadas, que esto es muy útil, sobre todo cuando estamos haciendo un trabajo de investigación. Si queremos hacer un seguimiento sobre posibles preguntas que puedan interesarnos para continuar con la información, pues en este caso está haciendo, sugerencias en base al contexto de las frases que le acabo de preguntar. Pero que lo sepáis, ¿no? Pero hay más, hay más cosas. Vamos a reconocer que con Perplexity perderíamos una cosa con respecto a ChatGPT, que serían los GPTs. Ya sabéis que ChatGPT, lo tengo aquí abierto, tiene la posibilidad de crear como pequeños agentes que ejecutan acciones rápidas en función de cómo los hayas configurado. Hay algunos desarrolladores que ya han creado sus propios GPTs y los comparten con la comunidad. Y claro, esto pues no es accesible en Perplexity, pero yo lo sustituyo con las colecciones. Os voy a mostrar un ejemplo. Para ello nos vamos a ir a nuestra biblioteca y aquí tengo dentro de la pestaña de biblioteca lo que son colecciones, ¿no? Y aquí nosotros podemos crear como una lista de reproducción de YouTube o una lista de reproducción de música, pues una lista donde vamos a ir aglutinando todas las consultas que tienen relación. Pero ojo, porque yo no las uso para aglutinar conversaciones y filtrarlas, sino para iniciar nuevas consultas ya con unas instrucciones predefinidas. Os explico. Por ejemplo, yo aquí tengo uno que he llamado SEO Image, ¿vale? Y yo aquí tengo, como veis, por indicación de la IA aplicada, ¿vale? Yo esta colección, iba a decir este GPT, pero no es un GPT, esta colección la tengo con una instrucción que cuando yo le diga
la palabra hola, vais a ver, automáticamente me responde con un hola, por favor, describe brevemente el contenido de la imagen que quieres optimizar para SEO. Y automáticamente, si yo le subo la imagen, este GPT o esta colección que yo he improvisado me permitiría crear pues un título, una descripción y un texto alternativo, que es lo que me pide el plugin que yo tengo en WordPress instalado en la web. De todos modos, esto de las colecciones tiene mucho potencial, así que yo ya de entrada os avanzo que en La Manzana Mordida Plus, lamanzanamordida.com, en las próximas semanas voy a publicar precisamente un curso de Perplexity, donde os voy a explicar absolutamente y con detalle todo sobre la aplicación, además de algunos trucos y consejos que yo aplico para llevar a cabo mi trabajo y todo. Y entre ellos, pues habrá una clase dedicada a estas colecciones y cómo podéis configurarlas para sacarle mucho más partido. Así que, por supuesto, ya sabéis, apuntaros lamanzanamordida.com, porque en lamanzanamordida.com además disfrutaréis de contenido extra, no solo los cursos, sino también un podcast que publicamos cada semana, acceso a la comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y también podréis llevaros regalos. Todos los meses regalamos cositas relacionadas con Apple. Os dejo el link en la descripción. Y vamos a otra funcionalidad que, como decía, también tiene Perplexity, es la posibilidad de crear imágenes. Antes os explicaba que Perplexity puede conectarse con un modelo de generación de imágenes y yo tengo puesto el nuevo modelo Flux.1, que es una pasada. Por ejemplo, yo para este tipo de cosas suelo hacer lo siguiente. Le voy a decir, escribe el prompt de una imagen profesional de un perro corriendo por la playa. Escríbelo directamente sin decir nada previo ni después. Vamos allá. Vale, aquí automáticamente genera el prompt directamente sin hola, vale, aquí tienen la respuesta ni nada. ¿Por qué hago esto? Porque si yo le doy aquí a la derecha donde pone generar imagen, ¿vale? Aquí puedo elegir el estilo de imagen que quiero. Si quiero que sea una pintura, una fotografía, una ilustración o un diagrama, y lo hace cogiendo la respuesta como referencia. En este caso yo voy a poner, pues por ejemplo, una ilustración. Y pasados unos segundos, no muchos, va a hacer una ilustración basada en el prompt, es decir, en la respuesta que me ha generado. Y ojo, no lo ha hecho nada mal. Bueno, os estaré poniendo la imagen en pantalla completa porque supongo que aquí se ve muy pequeñita, pero la verdad que es una pasada. Vamos a generar otra imagen que ahora sea una fotografía. Vamos a esperar unos segundos y entiendo que, basándose en el mismo contexto, nos va a generar una fotografía realista, que es una pasada. Os la estaré poniendo también en imagen completa. ¡Wow! En fin, como veis, es que no le falta de nada. Incluso, otra cosa que explicaré en el curso que haremos en las próximas semanas, tiene lo que llamamos páginas, que nos permiten crear páginas personalizadas que podemos compartir con la gente o para nosotros mismos sobre lo que nos interese. Imaginemos que yo hago una página o quiero hacer una página sobre qué podríamos ver en el evento de Apple del 9 de septiembre sobre los iPhone 16. Lo envío y automáticamente con inteligencia artificial Perplexity empieza a generar una página web que incluso esto, por lo que me consta, indexa en Google. Hay algunas que han indexado en Google y que se basa en, pues eso, en la estructura que luego nosotros le queramos dar, porque aquí nos hace como una pequeña plantilla con sus respectivas fuentes, como veis, etcétera, pero luego nos permite, pues, darle nuestro toque. Esto podríamos cambiarlo. Estas son las novedades del esperado iPhone 16, por ejemplo, ¿no? Podríamos cambiar el diseño, ¿no? Si queremos que la imagen del encabezado sea más pequeñita, si sea más grande, incluso podemos cambiarla. Vamos a poner, por ejemplo, yo que sé, esta imagen mejor. Aquí incluso podríamos añadir una sección antes que esta, y yo le voy a decir, pues por ejemplo, pues asistentes virtuales mejorados, y que aquí creo un bloque que se enfoque en la posible mejora del asistente virtual que podría tener el iPhone, ¿no? Le puedo añadir incluso un archivo multimedia, una imagen. Puedo elegirla de aquí o puedo buscarla directamente poniendo Siri, ¿no? Vamos a poner Siri. Voy a usar, pues por ejemplo, esta imagen. Bueno, me gusta y podría seguir, ¿vale? Esto también lo explicaré con más detalle en el curso, pero bueno, que veáis que el potencial
es tremendo. Voy a coger ahora la aplicación del iPhone, estoy grabando la pantalla porque Perplexity para el móvil también te permite interactuar con la voz y además con un modelo bastante bueno. Vamos allá. ¿Cómo ha quedado el último partido del Real Madrid? El último partido del Real Madrid finalizó con un resultado de 3-0 a favor del equipo contra el Valladolid, disputado el 25 de agosto. Bueno, como estáis viendo, Perplexity también es capaz de tener un modelo de voz con una voz realista, capaz de darnos respuestas en función de lo que nosotros le podamos pedir también con la voz. En fin, es una aplicación muy completa. Si queréis probarla, os voy a dejar un enlace de referido. Este vídeo no está patrocinado ni nada, ¿vale? Pero si usáis este código que estáis viendo en pantalla y que os dejaré en la descripción, nos hacen un descuento a los dos en la versión Pro, ¿vale? A mí, pues en la próxima renovación que haga, pues me ahorrará $10 y a vosotros, pues también os ahorrarán $10 a la hora de pagar. Así que, oye, vosotros aprovechad. Yo, mira, ya se lo he recomendado a 19 personas con éxito. Así que, bueno, ojalá sume muchas más. En fin, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejarme vuestro me gusta, suscribiros, estar atentos a lamanzanamordida.com para aprender y ser unos auténticos expertos de Perplexity en el curso que subiremos en las próximas semanas. Y ya estaría. Nos vemos muy pronto con más porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!